y en verdad. Gloria al Señor. Ayer estábamos pensando en la palabra del Señor y nos concentramos en David, porque claro, la Escritura nos enseña que David era un hombre conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. Mire, ese sí que es un gran título para una persona, ¿no? Que Dios diga, que Dios dé testimonio, ¿no? De alguien que es conforme a su corazón. Eso es una tremenda cosa. Amén. Como dijo Dios de Abraham, mi amigo, mi amigo. O sea, una cosa es que yo me haga el amigo de Dios y me la dé de amigo de Dios. Otra cosa es que Dios diga que yo soy su amigo, ¿no? Claro. Una cosa es que yo me considere un hombre conforme al corazón de Dios. Otra cosa es que Dios diga, esta persona es conforme a mi corazón. Es tremendo ese alcanzar ese grado de agradar al Señor. Agradar al Señor de tal manera que Él diga que somos conforme a su corazón. Bueno, yo estoy luchando como ustedes, todos luchamos para agradarle al Señor. Amén. Es un trabajo permanente, diario. Todo el tiempo estamos delante del Señor, pidiéndole que el Señor nos ayude, porque estamos rodeados de debilidades, de limitaciones, de un montón de cosas que en realidad, en vez de calificarnos para ser hallados conforme al corazón de Dios, a mí por lo menos me descalifican. En realidad me descalifican. Y si yo me miro, como decía un viejo coro, a mí mismo, no puedo yo creer, decía el coro, pero si miro a Cristo, decía, ya brota en mí la fe. Aleluya, gloria al Señor. Y esa es nuestra fe, nuestra esperanza de saber que en el Señor justamente tenemos esperanza. Amén, amén. Gloria al Señor. Como dice el dicho, no hay duro que no se ablande con Dios, ¿no? Amén. Bueno, le sigo diciendo dicho a ver si se alegra un poco. Algunos no se cocinan en un hervor, pero después de varios hervores ya se van cocinando. Y ahí estamos nosotros. Gloria al Señor. Algunos somos un hueso duro de roer. Bueno, ya tres. A ver si se pone contento. Gloria al Señor. Pero el Señor tiene paciencia. El Señor dice en su palabra, yo mismo llevaré, yo soportaré. El Señor se ha determinado soportarnos, llevarnos, trabajar en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Entonces David, aun siendo un hombre conforme al corazón de Dios, ustedes saben que erró un montón de veces, ¿no? Si hubiera sido, creo yo, de voluntad de David, él nunca hubiera dejado que se escriban tantas cosas feas que se escribieron, porque hubo cosas que él hizo que estaban muy mal, ¿no? Que no correspondían a un hombre conforme al corazón de Dios. Pero él tuvo unas facetas de su vida que eran muy, muy especiales y lo distinguían de otras personas que también tenían las mismas debilidades, pero no tenían ese corazón como el corazón de David. Por ejemplo, cuando Saúl también comete un error en la adoración al Señor, justamente en un culto, también él erra. También hace mal las cosas. Entonces el Señor viene para reprobarlo. Y la respuesta de Saúl ante esa demanda de Dios de que había errado y que había hecho lo malo, ¿no? Se había apurado en ofrecer sacrificio, de tomar un lugar que no le correspondía, en lugar de humillarse, de arrepentirse, de pedir misericordia del Señor, Saúl le sugiere al profeta, le dice, bueno, hónrame delante del pueblo. Yo lo único que quiero es que me honre, que me blanquee, que salga conmigo al pueblo y que parezca que está todo bien. Qué diferente a David, porque David cuando fue confrontado, ¿cierto?, por su error, en este caso por el error de haber llevado el arca de una forma inapropiada, en lugar de decir, bueno, yo soy el rey, yo tomo decisiones y si a Dios no le gusta, ¿qué voy a hacer? No, inmediatamente él se arrepiente y busca la guía del Señor, la dirección de Dios.
para poder hacer las cosas bien, porque no se trataba solamente de traer el arca o tener ese buen deseo de tener la presencia de Dios. Se trataba de hacerlo conforme al diseño de Dios. Dios había dado un diseño claro. Dios había enseñado de que el arca debía ser transportado en los hombros de los levitas. No había otra forma. Entonces, la propuesta de David, la vimos ayer en el capítulo 13, donde él pone lo mejor, ¿no? Un carro nuevo, buenos bueyes, todo parecía espléndido y acorde a lo que Dios merecía recibir. Pero a los ojos de Dios, esto que se estaba ofreciendo, aunque era lo mejor, no era lo mejor. Aunque era lo mejor, no era lo mejor. ¿Por qué? Porque no era lo que Dios quería. Y cuando uno ofrece a Dios lo mejor que puede, pero no es lo que Dios quiere, entonces no sirve para nada. Y qué tremendo contraste que nos plantea la palabra del Señor, porque a veces pensamos que, que las buenas intenciones son suficientes y que con buenas intenciones vamos a alcanzar muchas cosas en Dios. Pero la palabra nos enseña claramente que las buenas intenciones no son suficientes. Adorar a Dios, hacerle culto a Dios, ser un cristiano como Dios quiere, no es decisión nuestra, no es el modelo que yo planteo, no es la propuesta mía, es la propuesta de Dios, es la propuesta de Dios. Que el Señor nos ayude para que nosotros tengamos un oído sensible a lo que Dios dice y no a lo que nuestra alma dice, a lo que nos rodea dice en lo que concierne a nuestra devoción al Señor. Gloria al Señor. Entonces, cuando David ya se arrepiente de lo que había sucedido, de lo que había hecho y que trajo consecuencias, ya lo vimos ayer, funestas, porque trajo muerte, trajo destrucción, ¿cierto? La vida de una persona, dice en la escritura que leímos ayer, que mientras se regocijaban y hacían todo este culto, parecía que estaba todo fenomenal, pero dice que Usa extendió su mano para ayudar el arca y ahí vino el problema. Ahí vino el problema, porque él puso la mano donde no había que ponerla y hizo lo que Dios no quería que haga. Dios no necesita protección, Dios no necesita que alguien le ayude. Dios iba a ser el guía de su pueblo, Dios iba a ser el que iba a guiarles a ellos. Gloria al Señor. Y viene ese juicio de Dios sobre este hombre y queda esa pérdida. Pero pasamos al capítulo 15, donde encontramos, como quien dice, la segunda oportunidad. Esta es la segunda oportunidad que tiene David de trasladar el arca a Jerusalén, como diríamos así, como Dios manda, O sea, hasta le podríamos poner a esta predicación de este día, adoración como Dios manda, ¿no? Porque es así, Dios había diseñado, había dado un diseño, había dado una forma y no era cosa de hacerlo al gusto de cada uno. Y dice en el capítulo 15 que hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca y le sirvan perpetuamente. Aquí ya David entonces recapacita y va al plan original de Dios, al diseño de Dios. Dice, no se puede hacer las cosas como uno quiere, a gusto de uno. Aquí hay que aplicar lo que Dios quiere, lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha diseñado. Y dice, lo primero que nos muestra esta escritura, que Él arregló un lugar. Arregló, ese verbo arreglar, ¿no? Y también dice que levantó una tienda. Él se puso manos a la obra
pero ahora ya con la conciencia y con la mente clara de lo que Dios quería que él haga, de cómo Dios se iba a agradar de que el arca sea traído. Y entonces David hace entonces que este arca sea traído como Dios dice, no debe ser traída, llevada, sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Dios había elegido una familia, Dios había elegido una tribu, ya lo hemos visto, ¿cierto? Les había asignado una tarea, les había asignado una responsabilidad, les había dado una unción para que ellos ejecuten esa tarea. Entonces ellos estaban habilitados por Dios para realizar esta tarea. Y estos hombres eran los hombres que debían trasladar el arca. Trasladar el arca. Gloria al Señor, gloria al Señor. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y nos pareciera a veces que las cosas están muy bien hechas y incluso Dios habla a una iglesia en Apocalipsis, en el capítulo 3, una iglesia que estaba totalmente fuera de lo correcto, de lo que Dios demandaba, a tal punto que esta iglesia, con el rótulo de iglesia, con la estructura de una iglesia, con pastor y con todo lo que tiene una iglesia, el culto que se hacía, la ceremonia, lo que sea, todo tenía una apariencia de que todo estaba bien, pero Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Hay un llamado de Dios, hay un llamado de Jesús a una iglesia donde no debería ser así, porque se supone que Jesús está dentro de la iglesia y no tiene que estar afuera golpeando la puerta y llamando para poder participar del culto que es para Él. Es una contradicción, pero se puede llegar a tal punto de uno estar tan inconsciente de dónde uno está, que uno puede pensar que está en la presencia del Señor y el Señor dice, no, yo estoy afuera, estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Aleluya, gloria al Señor. La voluntad de Dios está dispuesta completamente para que nosotros le abramos a Él. Aleluya, y dejemos que el Señor se mueva entre nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y lo que se empieza a ver entonces aquí en esta escritura, al momento que el arca empieza a ser trasladado y empieza este movimiento de este mueble, ¿no?, que contenía la presencia del Señor, que era símbolo de la presencia del Señor, ¿cierto? Y que contenía las tablas de la ley, pero más que lo que era el mueble en sí, lo que empezamos a ver en la vida de David, que él empieza a darle mucha importancia al ministerio de los levitas, al ministerio de los cantores, al ministerio de los músicos, de tal manera que él centra su atención en todo eso. Y como dijimos ayer, en lugar de darle importancia a conquistas militares y a avances en lo económico, David centra su atención totalmente en Dios, centra su atención totalmente en la presencia de Dios. Y en lugar de prestar la atención a todo el mobiliario que podía tener el lugar donde iba a estar la presencia del Señor, él se centra en las personas que iban a ser usadas para que esa presencia del Señor sea manifiesta. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la excelencia era parte de la vida de David, porque él había sido un hombre de excelencia, porque ya lo dijimos ayer, él estuvo en la escuela de la alabanza y la adoración desde el campo, de estar con las ovejas allá, de estar, ¿cierto?, cuidando las ovejas con su arpita. Él empezó en estas primeras lecciones, en estas primeras clases de alabanza, de adoración, y empezó a ir creciendo como ese hombre que iba a ser el hombre que iba a adorar al Señor. Pero no solamente que él iba a adorar al Señor, pero él iba a motivar a otros, a tal punto que esa motivación, esa inspiración llega hasta hoy
a través de la palabra, a través de los salmos, a través de ver la vida de David. Y dice en el versículo 12 del capítulo 15, vosotros que sois los principales padres de las familias y de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así, vosotros, la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Por no haberlo hecho así, la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Entonces David empieza a poner las cosas en orden y dice, bueno, a ver, que vengan los jefes, que vengan las personas que tienen que estar en esta labor, en esta tarea, que son los que van a ejecutar la obra del Señor y que van a hacer que la presencia del Señor no solamente se mueble, sea trasladado, sino que ellos van a hacer que la presencia de Dios se manifieste en medio del pueblo. Gloria al Señor. Y dice, versículo 15, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Sobre los hombros, este era el diseño de Dios, no era sobre un carro nuevo, no era con bueyes de primera calidad, era sobre los hombros de estos hombres que iban a llevar el peso de la presencia del Señor sobre ellos. Y empieza entonces, dice la Escritura, empieza a relatar qué fue lo que hizo David, cómo es que David muestra que él está dando esta primera importancia a la adoración y a la alabanza. En el versículo 16 dice que asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterio y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etam, hijo de Cusaías, y con ellos a los hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Metatías, Elifeleu, Micnías, Obed Edom y Jehiel los porteros. Así Emán, Asaf y Etam, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Mire qué interesante es lo que se va describiendo. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaía con salterios sobre Alamot. Metatías, Elifeleu, Micnías, Obededom, Jehiel y Asasías tenían arpas, dice, afinadas en la octava para dirigir. Tenían una afinación especial. Y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Y sigue, Berequías y Elcana eran porteros. Bueno, siguen los porteros y todo lo demás que viene, pero dice en el versículo 27, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por la ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Bueno, en este relato que se hace aquí, no se hace una exposición amplia de lo que pasó con Mical, pero
también es interesante lo que pasó con esta mujer, ¿cierto? Que era descendiente de Saúl, cómo ella menospreció la alabanza, cómo menospreció estas expresiones, por ahí quizás a la vista de ella, exageradas de David, ¿no? Pero volviendo para atrás, vemos acá un orden, cómo empieza entonces la designación de estos levitas, de estos cantores, de estos músicos que eran, dice, de estas familias de Asaf, de Emán y de Etam. Eran cantores, sonaban címbalos, se hacían sonar sus instrumentos, pero hay ciertas palabras acá que nos pueden ayudar a nosotros a ver que estas personas no solamente fueron apartadas para este ministerio, pero estas personas mismas también mostraban una virtud, un don, una gracia de Dios, pero a la vez también se veía en ellos una dedicación para adelantar en lo que Dios les había dado, la responsabilidad que ellos tenían. Y finalmente lo que vemos en este relato es que ya no es solamente los levitas que traen el arca, la presencia del Señor. Ahora el escritor nos dice que es todo el pueblo que se ha unido en el mismo espíritu. Aunque no están con el mueble todos en el hombro, pero todos ahora tienen la misma conciencia, el mismo espíritu, la misma inspiración, la misma motivación de exaltar, de glorificar al nombre del Señor y de traer, como dice aquí, el arca del Señor, la presencia del Señor. Pero mire, dice lo que leímos recién, que Netatías, Elifeleu, Micnías, Obededom, Jaelias, Asías, en el versículo 21. En el versículo 21 dice que tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Bueno, era una afinación especial, pero esta afinación se ve que tenía que ver con la dirección. Estas personas iban a ser los que iban a dirigir el cántico, la alabanza. Era algo importante, no era algo de hacer de cualquier manera. Dirigir el cántico, guiar al pueblo, inspirar al pueblo, agradar a Dios con el cántico, agradar a Dios con la música. Qué importante son los instrumentos, pero qué importantes somos todos nosotros, porque nosotros todos somos instrumentos de justicia. Amén. Ya lo dijimos hace un tiempo atrás, somos instrumentos de justicia que debemos sonar para Dios con nuestra alabanza, con nuestra adoración y tomar el sentido de responsabilidad que nos ofrece esta escritura. Dice que Kenanías, principal de los levitas, en la música, el versículo 22, fue puesto para dirigir el canto, porque dice que era entendido en ello. Era entendido. No era un rascatripas, no era alguien que simplemente algún día le cayó un instrumento y bueno, y lo que aprendió, lo aprendió y ahí quedó. Sino que esta persona dice que era entendido. Eso no era cualquier músico, no era un músico improvisado. Era un músico que se había dedicado y que había llegado a ser entendido en la música, entendido en dirigir el cántico, entendido en todas estas cosas. Que el Señor nos ayude a todos nosotros, y que nuestro entendimiento sea acrecentado para que nosotros lleguemos a este nivel de entendimiento y de calidad, diríamos así, de alabanza y de adoración para el Señor. Gloria al nombre del Señor. Y dice que David iba vestido de lino fino y también todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores y Kenanías. Era maestro de canto, dice el versículo 27. Kenanías era maestro de canto. Entre los cantores llevaba también David sobre sí un efod de lino. Qué interesante, ¿no? Porque David no era sacerdote, David era rey. Y en realidad, si vamos a la ley, a él no le corresponde llevar
este tipo de vestimenta, lino fino, ¿cierto? Lo que describe aquí, un efod, todo eran elementos que llevaba el sacerdote a la hora de ofrecer el culto al Señor. Pero podríamos pensar que cómo sería el corazón de David, que agradaba a Dios, que Dios le permitió ir entre todos ese grupo de sacerdotes y de levitas, también el vestido como uno de ellos. Es una bendición de Dios, porque alguien que no le correspondía, él pudo vestirse y no ser exterminado por el Señor. Gloria al nombre del Señor. A nosotros nos ha ocurrido algo parecido, porque nosotros no merecíamos estar en el sacerdocio, no merecíamos ofrecerle al Señor nuestra alabanza, no merecíamos ser vestidos de lino fino, ¿cierto? No merecíamos ser vestidos y ser adornados por el Señor, pero el Señor nos ha vestido, nos ha sacado nuestras inmundicias, nuestros trapos de inmundicia, toda la maldad, todo lo que cargábamos a la condenación, y hoy nos ha vestido apropiadamente, aleluya, para que nosotros le rindamos al Señor honra, honor, alabanza, gloria, todo lo que el Señor merece, aleluya, por personas que en realidad no deberían estar haciéndolo, pero lo estamos haciendo para el Señor. Y dice que este era maestro de canto entre los cantores, el otro era entendido, este era maestro. Hermano, cuánto nosotros tenemos que crecer. Los músicos tienen un gran desafío de perfeccionarse en su instrumento, ¿no? Perfeccionarse en su instrumento, porque su instrumento ahora ha pasado a ser un arma de guerra, ha pasado a ser un elemento de conexión entre el cielo y la tierra, porque ese instrumento suena y la alabanza sube y el cielo se mueve y la presencia de Dios desciende. O sea que ese instrumento ya no es cualquier instrumento. Puede ser que sea de la misma marca que usan otros que tocan música en cualquier otro lugar, pero al estar consagrado al Señor, primero el que lo ejecuta el instrumento y luego después el mismo instrumento, ahora ese instrumento ya pasa a ser otra cosa, más que un solo instrumento, más que una marca, ¿cierto? Más que lo que pueda parecer de la mejor marca, porque claro, cuando David tocaba, ayer lo mencionamos, le tocaba a Saúl cuando le venía el espíritu malo y Saúl se transformaba y quedaba hecho una bestia. Cuando David empezaba a tocar, lo que sonaba en David era no solamente el instrumento, era la vida de David, porque David, él portaba la presencia del Señor, y cuando este instrumento sonaba, entonces iba acompañado del respaldo del testimonio de David. Entonces los demonios, estos espíritus inmundos que atormentaban a Saúl, no venían a ver si de qué marca era el arpa, no, si era Fender o qué sé yo. No. Venían y escuchaban ese sonido y no podían soportar. Tenían que huir, tenían que salir y dejaban tranquilo a este hombre. Era tremendo. Es un ejemplo tan notable del poder, diríamos así, de la música de Dios, de la música de Dios. Así que, qué importante es el instrumento. Nosotros y el instrumento que se toca, ¿cierto? O el instrumento que se toca, o lo que sea que se toque. Es importante, gloria al Señor, porque en lo que concierne a la alabanza, tiene un lugar importante. Y otra vez vuelvo a decir lo mismo. Si David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, nos muestra, diríamos así, este diseño, esta ocupación, esta dedicación a apartar estas personas, a seleccionarlas, a clasificarlas para que ejecuten este culto al Señor. Tenemos que prestar atención. Este diseño, esta forma de alabar al Señor nos tiene que enseñar a nosotros, nos tiene que educar a nosotros, nos tenemos que capacitar a través de esto para entender que la alabanza y la adoración no es cualquier cosa.
Es algo sublime, algo supremo que el Señor aprecia. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando alguien desprecia la alabanza, cuando alguien desprecia el culto al Señor, cuando alguien puede juzgar a otro de exagerado o lo que sea, que puede llegar a ser también, por supuesto que sí, porque somos humanos y están de por medio nuestras emociones, nuestro carácter, nuestra personalidad, se envuelve en nuestra alabanza, nuestra adoración, pero es peligroso cuando nosotros lo hacemos con juicio, con maldad, porque esta chica cargaba un ADN de maldad, de Saúl. Ella cargaba un ADN de maldad, ese Saúl que representa la carne, que luchaba contra David, lo perseguía a muerte, lo quería comer vivo. Y esta chica, no sé por qué también David escoge este tipo de mujer, ¿no? Pero bueno, el tema es que cuando lo vio que venía, dice aquí Mical, hija de Saúl, mirando por la ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, dice, y lo menospreció en su corazón. Pero en 2 Samuel vemos que el menosprecio de esta chica no es solamente en el corazón, sale por su boca lo que hubo primero en su corazón. En 2 Samuel, en el capítulo 6, 2 Samuel capítulo 6, ahí nos da un poquito más de detalle de lo que fue este momento. Dice así, y da algunos detalles más respecto a cómo fue el traslado del arca, con todo este cúmulo de expresiones e instrumentos, como dice versículo 5, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Había una fiesta, ahora sí la fiesta era verdadera, ahora sí la fiesta tenía un valor delante de Dios y subía delante del Señor. Mire, y dice que en el versículo 13, y cuando lo llevaban el arca de Dios, habían andado 6 pasos. Él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con efod de lino, y así David y toda la casa de Israel conducían el arca con júbilo y sonido de trompeta. Había una algarabía, y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de David, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda de David, que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió al pueblo y a toda la multitud de Israel, así de hombres como de mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo a casa, a cada uno a su casa. Y volvió luego David para bendecir su casa. ¿A qué venía David? A bendecir su casa, pero salió la mujer. Salió a recibirle Mical, dice, y le dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová que me ha elegido en preferencia a tu papá, a tu viejo. Ya la bendición se fue a los caños, ¿no? Venía para bendecir la casa, pero esta salió con el pie izquierdo aquí, y a David también se le subió la mostaza, y dice: bueno, está bien, acá si me dan con todo, yo también doy. Entonces dice: me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil
que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Tremenda maldición. Venía la bendición, venía andando a través de David. David venía con todo ese júbilo y regocijo. Venía dando gracias al Señor, venía del culto. Qué lindo culto, dice, qué linda palabra, qué lindo la canción. Ese Daniel cantó unos coros muy lindos. Y venía con todo eso, voy a bendecir a esta vieja. Y viene para bendecirla. Y cuando viene para bendecirla, sale con este martes 13. Sale a insultarlo, sale a menospreciarlo. Dice, qué lindo, ¿no? Qué lindo. Espero que las hermanas acá no hacen eso, ¿no? Por ahí al tipo se le da por danzar en el culto y después la mujer llega a decir, qué lindo. Dice, qué lindo que danzar en el culto. Dice, pero acá, y ya empieza a tirarle veneno, ¿no? Que el Señor nos ayude, nos guarde, ¿no? Pero empieza a menospreciarle. Empieza a menospreciar la bendición de tener un marido con una sensibilidad hacia Dios. Esa es la carne que no percibe las cosas del Espíritu, que batalla contra las cosas del Espíritu. Y dice esta escritura que habiendo menospreciado esta mujer a David dice con más determinación todavía, yo voy a seguir danzando delante de Jehová. Yo le voy a danzar con toda mi fuerza, porque Él lo merece, porque de Él es la gloria, pero también porque Él me escogió en preferencia a tu viejo. Ya le tiró con todo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces es un motivo de alabanza al Señor. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, porque el Señor nos ha escogido, el Señor nos ha bendecido con su presencia. Y nosotros tenemos que retribuir esa bendición al Señor. Y dice, aumentando la apuesta David, poniendo más todavía como quiera apuesta y pone más plata sobre la mesa, dice, y aún me haré más vil que esta vez. O sea, si esta vez se me vio hasta el cuero, la próxima vez voy a hacer hasta la voltereta y no sé qué más, porque me voy a deshonrar delante de ti. Pero delante del Señor seguiré siendo honrado, y delante también del pueblo. El pueblo sabrá que yo honro al Señor. Y qué tremenda la maldición, porque en lugar de bendición vino maldición a esta mujer por deshonrar a su esposo, por avergonzarse de él, por menoscabarlo, por menoscabar la alabanza, por decir, pero qué exageración. ¿A dónde se ha visto tanto desorden para Dios? Menospreció ese momento. Y dice esta escritura que ella nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. El menosprecio de la adoración y la alabanza trae esterilidad. El menosprecio de la adoración y la alabanza trae esterilidad. Esta mujer no pudo ser fructífera, Que el Señor nos guarde, porque nosotros queremos llevar fruto y fruto en abundancia. Gloria al nombre del Señor. Ya vamos terminando, porque otro día seguiremos con los capítulos que siguen, que nos siguen enseñando de la alabanza y la adoración que el Señor espera de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces David había preparado una carpita, un lugar sencillo. No tenía el lugar santo, el lugar santísimo, no tenía los panes de proposición, no tenía el candelabro, no tenía la mesa del incienso, no tenía el altar del holocausto, no tenía el lavacro, no tenía cortinas suntuosas, no había nada espectacular. Era solamente un lugar sencillo, y lo hizo en Jerusalén, ¿cierto? No lo hizo en Gabaón, donde se había establecido el culto oficial, la liturgia oficial. Había que viajar hasta allá, pero no todos podían hacerlo. Y al llegar allá, solo los sacerdotes y levitas podían ofrecer culto a Dios. Entonces David dice, no, yo quiero tener un lugar aquí, en mi casa, aquí nomás afuera, en el patio. Yo quiero que esté cerca la presencia del Señor. Eso nos recuerda el Salmo 27.
una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Una cosa, dice David, yo voy a poner como una única prioridad en mi reino, ahora que soy poderoso, ahora que tengo recursos, ahora que me he hecho grande, ahora que prácticamente no necesito de nada, todo lo tengo. Qué diferente a algunos de nosotros, hermanos. Nosotros con un poco de plata nos volvemos locos. Y ya a Dios lo dejamos en la estantería. Ya le decimos, Dios, mira, yo para vos no tengo tiempo, yo tengo cosas que hacer. Así que de vez en cuando un culto, de vez en cuando una alabanza, de vez en cuando algo para ti, porque ahora yo soy una persona importante. Ya no soy el pelagato que era antes, ahora soy un soto. El Señor nos guarda, hermanos. Porque David supo guardar ese corazón para Dios. Y estando en el reino, no era uno de nosotros que, claro, que somos acá un potentado, no sé de cuánto sueldo tenemos, y parece que ahora sí ya hemos tocado el cielo con las manos. No, era el rey de Israel. Tenía tesoros, tenía riquezas, tenía millones. Pero él puso como asunto preferencial de su reino la presencia de Dios. Una cosa he demandado a Jehová, dice Salmo 27, versículo 4. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para inquirir. Hermanos, que el Señor nos ayude. Por tan poco nosotros lo dejamos a Dios en segundo lugar. Que el Señor nos restaure, que el Señor nos sane, que el Señor nos traiga de vuelta a la razón. Que no perdamos la razón por las cosas de esta vida, por las cosas que son pasajeras, superfluas, intrascendentes, que no tienen proyección de eternidad, que son apenas para este tiempo corto que nos toca vivir aquí en la tierra. Que prestemos atención a lo eterno. Y trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ello. El versículo 1 del capítulo 16, ofrecieron holocaustos, sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todo el pueblo, así hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. David se puso generoso. Dice, voy a empezar a regalar. Y sabe que la ofrenda de paz era justamente eso, el sacrificio de paz. Un día de esto podríamos mirarlo en la palabra, porque nos puede ayudar un montón en la alabanza, en la adoración. Este sacrificio de paz, esta ofrenda de paz, se ofrecía en gratitud a Dios. No era un holocausto por el pecado, era la gratitud. Y ¿sabe qué? Otro día podemos hablar de eso. El sacrificio, la ofrenda de paz se ponía sobre el holocausto, dando a entender que ahora la paz que yo tengo es a causa del sacrificio de Cristo. Cristo ha sido inmolado por mí y ahora yo ofrezco sacrificio de paz, porque ahora yo estoy en paz con Dios. Estoy en paz con Dios. Por eso David ofrece sacrificio de paz y ofrenda de paz, porque esto certifica que él ahora está en paz con Dios. Está en paz con Dios. ¿Por qué? Porque ha traído la presencia del Señor y puso delante del arca de Jehová ministros de levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obededom, Jehiel con sus instrumentos de salterio y arpas. Pero Asaf sonaba los címbalos, también los sacerdotes Benaía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Entonces, en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Y ya hemos visto esa alabanza en otro momento. Hoy no la vamos a ver. Pero David empieza no solamente a dar las órdenes desde su puesto de gobierno, desde su lugar de autoridad, a organizar los grupos y a decir, bueno, a ver los cantores y los músicos que se pongan
a alabar y adorar al Señor, sino que Él mismo se incluyó en ese grupo de gente que iba a alabar, que iba a adorar al Señor, en medio de estos levitas que dice la Escritura en el versículo 4, que iban a recordar, que iban a confesar y que iban a loar a Jehová. Ellos iban a ser como maestros que iban a recordarle al pueblo la razón de su existencia, la razón del por qué ellos tenían que estar delante de Dios para adorar al Señor, para confesar la grandeza del poder del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Tremendo David, tremendo ejemplo de un hombre conforme al corazón de Dios, que nos enseña del lugar que nosotros le tenemos que dar a nuestra devoción al Señor, a nuestro culto al Señor, a nuestra alabanza, a nuestra adoración. Hermanos, esto es parte vital de la vida del creyente. Un creyente que no alaba no es creyente, porque es imposible, es como alguien que no respira. No puede ser que alguien que ha tenido una experiencia con Dios, ahora no le sale una alabanza al Señor, una expresión para Dios. Debe salir esa expresión delante del Señor. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar al Señor y pedirle que el Señor nos ayude a aprender de estas lecciones de la vida de David. Y leo otra vez: una cosa he demandado a Jehová. Salmo 27, 4, que lo hemos leído infinidad de veces. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré, entonaré alabanzas a Jehová. Aleluya, aleluya. Vemos cómo David se determina, dice: una cosa he demandado a Jehová. Aleluya. Y mire qué interesante es, porque al poner a Dios primero, dice David: cuando yo haga todo esto que tengo que hacer para Dios, yo no tengo que estar buscando de ser puesto en alto. Yo no tengo por qué estar buscando ser proyectado por alguien. Yo no tengo que buscar alguna cuña que me ayude para que yo sea alguien en la vida. Yo no necesito un asesor de imagen para que haga de mí una mejor imagen de persona y en mi perfil aparezca como alguien interesante. Dice David: cuando yo haga todo esto, de poner a Dios primero, de darle la gloria y la honra a Él me pondrá en alto. Aleluya. Él me pondrá en alto, me ocultará. Aleluya. Ahí en un lugar seguro, el refugio seguro es Él. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude a darle al Señor la gloria que Él merece, a rendirle culto como Él merece. Que el Señor ayude a nuestros músicos a perfeccionarse en sus instrumentos, a ser expertos en lo que hacen. Y que el Señor nos ayude a todos nosotros a percibir la presencia del Señor, a honrar la presencia del Señor y a darle al Señor todos juntos la gloria, la honra y la alabanza que Él, solamente Él merece. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor.